Imagina que vives hace más de 2500 años en una Grecia antigua, llena de mitos, dioses, héroes y leyendas. Todo lo que sucede en el mundo tiene una explicación sobrenatural. Un rayo es el castigo de Zeus. Las estaciones cambian porque Deméter busca a su hija Perséfone. Y los hombres están destinados a seguir los caprichos de los dioses. Pero ¿y si te dijera que hubo un grupo de personas que empezaron a pensar de manera diferente? Personas que no aceptaron simplemente los relatos tradicionales, sino que se atrevieron a cuestionarlo todo. Hoy vamos a hablar de esos primeros filósofos que marcaron el inicio de la filosofía tal y como la conocemos. Y cómo, al pasar del mito a logos, transformaron por completo la forma en la que entendemos el mundo. El mito, el pensamiento tradicional. Primero, hablemos del mito. En todas las culturas antiguas, los mitos eran las explicaciones tradicionales para los fenómenos naturales y la existencia humana. En Grecia, por ejemplo, el rayo no era simplemente un fenómeno atmosférico, sino que era una expresión de la ira de Zeus. Las estaciones del año se explicaban como los altibajos emocionales de Deméter, diosa de la cosecha, mientras buscaba a su hija. Los mitos daban sentido al caos, ofreciendo respuestas sencillas, pero llenas de magia y divinidad. Pero aquí es donde empieza nuestra historia, en el siglo VI a.C. En una región del mundo conocida como Mileto, en lo que hoy es Turquía, unos pensadores comenzaron a dudar de las explicaciones y a buscar respuestas más profundas, más racionales. Tales de Mileto, el primer filósofo. Aquí entra Tales de Mileto, un hombre cuyo pensamiento fue tan radical que algunos lo consideran como el primer filósofo de la historia. Tales propuso que todo lo que existe tiene un origen natural. Según él, todo viene del agua. Aunque puede sonar extraño hoy en día, para Tales esto tenía sentido profundo. El agua para él era el principio fundamental de todo, ya que es esencial para la vida. Puede transformarse en vapor o hielo y tiene una naturaleza mutable. Lo que Tales hizo fue dar un primer paso hacia la razón y la observación, proponiendo que los fenómenos naturales podían explicarse sin recurrir a las intervenciones divinas. Ya no se trataba de que Zeus lanzara un rayo, sino que la naturaleza misma tenía sus propias leyes. Todo está relacionado, dijo Tales. Aunque probablemente no lo expresó exactamente como lo haríamos hoy. Este fue el primer atisbo de una filosofía que se basaba en la lógica y no en la mitología. Anaximandro, el apeirón, o lo indefinido. Ahora bien, Anaximandro, discípulo de Tales, llevó este pensamiento aún más lejos. Si todo venía del agua, ¿de qué venía el agua, el aire, el fuego y los demás elementos? Anaximandro propone una idea revolucionaria, el apeirón, el principio ilimitado, indefinido. Según él, todo surge de un principio abstracto y sin forma, que era eterno y no podía ser comprendido por los sentidos. Este concepto desafió no solo a los mitos, sino que también a la lógica de las ideas anteriores. Anaximandro no se conformaba con una explicación física o material. Él estaba buscando algo más profundo. Lo que hizo fue intentar captar la esencia misma de lo que le da forma al cosmos. Anaxímenes, el aire como principio universal. El siguiente gran pensador de Mileto, Anaxímenes, tuvo una visión algo más tangible. Para él, el principio de todas las cosas no era algo abstracto como el apeirón, sino el aire. Anaxímenes creía que el aire se transformaba en otros elementos, se condensaba para formar agua o se dilataba para convertirse en fuego. Es un enfoque más físico, pero aún así racional.
Si el agua de Tales era un principio natural, el aire de Anaxímenes era una forma de tratar de explicar la unidad del cosmos en términos que pudieran ser comprendidos por nuestros sentidos. Parménides, el ser y la verdad absoluta. Hasta aquí hemos hablado de pensadores que trataban de encontrar el principio o causa última del universo, pero en la filosofía de Parménides encontramos un giro radical hacia una concepción más metafísica y abstracta. Parménides es conocido por su famosa afirmación de que el ser es, el no ser no es. Es decir, la realidad no cambia, es inmutable, a diferencia de Heráclito, que sostenía que todo está en constante cambio. Parménides sostenía que todo es eterno y constante. Esta idea de la inmutabilidad del ser fue tan radical que marcó la filosofía occidental durante siglos, porque sienta las bases de todo el idealismo posterior. Para Parménides, lo que parece ser, como el cambio y la multiplicidad de las cosas, es solo una ilusión. Lo que realmente existe es su esencia más profunda, es lo único, eterno e inmutable. Heráclito, el cambio es la única constante. Por otro lado, tenemos a Heráclito, quien defendía una visión diferente. Él decía que todo fluye, pantarrei, lo que significa que el cambio es la única constante del universo. Para Heráclito, la realidad está en la constante transformación y el logos, la razón universal que ordena el cosmos. Es el principio que permite que todo cambie sin perder su unidad. Lo que estos filósofos lograron no solo fue dar explicaciones sobre el mundo, sino que al hacerlo abren las puertas a un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento que cuestiona, que reflexiona y que se atreve a decir lo que sabemos no es suficiente. De los mitos al logos, de los mitos a la razón, la filosofía empieza a tomar forma buscando respuestas lógicas y formales más allá de las narraciones de lo divino o de los mitos. Como dijo Sócrates, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Al igual que estos primeros filósofos, tú también puedes preguntarte por qué y cómo, ya que solo en la reflexión profunda encontramos el camino hacia el conocimiento. ¿Te parece que el mundo sigue siendo explicado mejor por mitos o por la razón? ¿En qué crees que el pensamiento de estos filósofos sigue siendo relevante hoy en día? El día de hoy aprendimos cómo fue el cambio del mito al logos con los primeros filósofos. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que otros sigan aprendiendo de filosofía. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos de este curso de filosofía. Nos vemos en un próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.